naciste, Rosa? Aquí en Buenos Aires. Yo soy porteña, porteña de alma. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Fíjate, qué pregunta me hace. Sé que nací en el Hospital Ramos Mejía, pero ¿dónde vivíamos entonces? No. Después fuimos acá, en el centro, a vivir en la calle Talcahuano, 446, que existió esa casa hasta hace poco, que después la voltearon, no sé qué se construyó ahí. Y después nos trasladamos por Boedo. Ahí empecé la escuela. Hice el primario por esos barrios. Y después volví al centro y cuando empecé a trabajar, pues viví en el centro siempre. ¿Cómo era el núcleo familiar, Rosa? Bueno, yo tuve una infancia muy, muy dolorosa, de lucha. Tuve una madre excepcional. Mi padre nos dejó a mi hermano y a mí. Yo recién nacía cuando él desapareció y nunca más supimos de él. Mi madre había emigrado de Rusia. Primero fueron a parar a Brasil, ahí conoció a mi padre, se casó con él y vinieron aquí a Buenos Aires. Nació mi hermano, que era un año mayor que yo, que ya falleció. Después yo. Y entonces esta mujercita, sin dominar todavía el idioma, empezó a luchar para ganar el pan para sus hijos. Empezamos a vivir. Yo recuerdo un vago recuerdo de un alitillo, de un conventillo. Y de ahí fuimos no progresando porque luchábamos para mi madre pobre, ayudada también por su padre y por su madre que todavía vivían, mis abuelos. Vivíamos juntos. Después fuimos a parar a estos distintos barrios y así luchando fuimos creciendo. Y yo, te preguntarás cómo empecé esta carrera, Susana. La cosa más inverosímil del mundo. Fíjate que no tengo ningún antecedente del tipo artístico, ¿no? Mi madre amaba así el arte. Mi madre era una mujer que había recibido en Rusia una educación secundaria que entonces no era fácil conseguirla, sobre todo a los judíos. Pero ella logró hacer el secundario. Y por eso pudo, así, luchando a brazo partido, ganarnos. Y mi abuelo también como maestro, pero ya maestro que entonces no existían las escuelas judías. Las escuelas estaban en las sinagogas, que era el lugar de rezo. Y así empezaron a ganarles el pan.
Mi madre haciendo de todo, mira, desde haciendo flecos para me acuerdo que nos mandaban los montones de Sharpes para hacer flecos, coser botones a las camisas. Yo me acuerdo haber ayudado a mi madre, siendo chiquitita, a coser botones en las camisas. ¿Y cómo empecé esto? Fíjate, en quinto grado existía una materia que ahora ya no existe en la escuela, que es lectura. Ya no se lee. Vos sabés que la palabra se ha ido perdiendo desde hace tantos años, hasta que llegamos a este desierto total del valor de la palabra. Y bueno, yo amaba leer. Y me acuerdo que en quinto grado me tocó pasar al frente a leer un cuento que se refería a un hecho muy triste. No me acuerdo cuál era el autor del cuento, que se llamaba, eso sí, Patente, y me acuerdo el libro inclusive, se llamaba La muerte de la madre de Garrón. Y lo leí, y mientras lo leía, me iba posesionando de lo que el cuentista contaba. Y me fue entrando esta angustia tan grande de la pérdida de algo tan necesario como una madre. Y cuando terminé de leer, las lágrimas me caían. Y toda la clase lloraba. Y la maestra, que se llamaba Ada Justoni, me dice, pero nena, ¿quién te enseñó a leer así? Y yo dije, no sé, esto me salió de adentro, me salió del alma. Qué cosa más terrible perder a una madre siendo un niño. Me dice, pero vos sos actriz, tenés a alguien de tu familia, que actriz, yo no entendía lo que quería decir. Me dice, mira, quiero hablar con tu madre, porque Angelina Pagano formó una compañía infantil y yo creo que vos podrías trabajar ahí. Y fue con mi madre, me presentó a Angelina, me tomó un examen, porque entonces yo también decía versos, pero porque me gustaban, lo sabía de memoria. Y dije la oración de la paz de Belisario Roldán, del Rosal de la Ruina. Y quedó fascinada. Y me tomaron. Inclusive llegué a ganar un sueldo, porque Angelina Pagano, que era actriz, tenía su teatro, trabajaba, pero las matinés las hacíamos los chicos de esa escuela que ella regenteaba y que estaba ayudada por el Estado o por la Dirección de Cultura. No sé bien cómo era la cosa. Y bueno, y así empiezo el teatro, de chica. Luego terminé el primario, entré en el conservatorio, no hice secundario, entré en el conservatorio de declamación que estaba en el Teatro Cervantes.
donde el otro día me dieron el premio por mi trayectoria. ¿Sabes qué emoción fue para mí entrar a ese escenario donde ya había trabajado, porque hice temporada en el Teatro Cervantes? Bueno, nos remontamos, Susana, a la infancia. ¿Por qué es tan larga la historia de mi vida que vamos salpicándola? No quiero aburrirte contándote. No es aburrido. Después de ahí, ¿qué pasó con el conservatorio? Bueno, después, como yo trabajaba de chica y hacíamos cuentos adaptados por grandes autores argentinos, entre ellos González Castillo, Alejandro Berruti. En esa compañía infantil estaba Marco Zucker, Blanca Tapia, Irma Córdoba. ¿Quién más estaba? Bueno, ahora se me escapó. Algunos que, porque ahí estudiábamos baile, música, era una escuela muy importante en la compañía infantil, que después, lógico, se fue ampliando cuando entré al Conservatorio del Cervantes, estudiando arte escénico y declamación. Pero Alejandro Berruti, que me conocía viéndome trabajar de chica, yo ya tenía 15 años, me dice, ¿no te gustaría trabajar en el teatro de grande? Porque hay un empresario que tiene el Teatro Nacional, que se llama Pascual Carcavalo, y yo soy muy amigo de él. ¿Querés que te presente? Bueno, yo quería ser actriz, te imaginas, ya se había encendido en mí esa mecha que uno no puede apagar, ni aun con todos los años que tengo. Yo siempre dije, Susana, que quería morir sobre un escenario. No sé si lo lograré. Pude, por suerte, hace 2 años que hicimos el cuarto de huéspedes, ¿no? El cuarto de huéspedes. Quisiera volver a hacer alguna cosa otra vez en el teatro, porque como decía Ingrid Bergman, siempre en alguna obra hay una abuela que es necesaria. Y yo podría ser una abuela, ¿por qué no? Bueno, seguimos con eso. ¿De qué estábamos hablando? En el conservatorio fuiste a hablar con Pascual Carcavalo. Exacto, me presenta Pascual Carcavalo, me contrata, pero yo un día, caminando por la calle Cangallo, veo próximo debut Aratas y Marifranco. Y yo lo había visto a Arata haciendo una obra de Discépolo que se llamaba Estéfano. Y me había tocado tanto este actor que dije, ¿qué voy a hacer? Ahí con Carcavalo, que iba a hacer comedia musical. ¿Yo qué tengo que ver? Me hizo operar la garganta y todo. Porque en aquella época se estilaba extirparte las amígdalas. Bueno, y había un hombre en la puerta del teatro que se llamaba Comedia. Y le digo a este hombre, ¿está el señor Luis Arata? Y me dice, yo era una nena, se usaba, mi mamá me hacía los ruleros, esos, los bucles, que los tenía por acá, y mi pelo no era rubio, sino que era oscuro. Yo era morena, con una tez muy blanca, pero morena. Y
me dice, sí, está arriba, leyendo la obra con la cual van a debutar. Ay, yo quisiera hablar con él. Le dije, con esta inconsciencia que uno tiene cuando es joven. Y me dice, ¿y cómo te llamas? Rosa Rose. Bueno, se fue, subió a donde estaba Arata y Mari Franco, que estaban leyendo la obra, y le dijo que había una chica que quería hablar con él. Y entonces Arata, no sé qué le pasó, que dijo, bueno, que suban. ¿Para qué quiere? Dice que quiere hablar con usted. Bueno, suba. Subo y en cuanto lo veo, le digo, ay, Arata, usted es el actor más grande que he visto en mi vida. Yo quisiera trabajar a su lado. Yo estoy contratada, le dije, me contrató Pascual Carcavallo, pero yo quiero trabajar con usted. Yo sé que al lado suyo yo voy a aprender a ser actriz. Y me dice, no, si estás contratada, yo no te puedo contratar. Le digo, yo le voy a decir al señor Carcavallo que si usted me toma, yo quiero trabajar con usted por lo que sea. ¿Cuánto te paga? Me dijo, no sé cuánto sería, no me acuerdo lo que se pagaba entonces. Y me acuerdo que le dice Franco, que entonces era el director de la compañía, ni se te ocurra tomarla, que la compañía está formada. Y no sé qué le pasó a Arata, que dice, yo corro con ese sueldo, ¿cuánto ganas? No me acuerdo si era 150 o 200 o 100, no me acuerdo. Y le dijo, bueno, yo corre por mi cuenta el sueldo. Y debuto justo el año. Por eso yo tuve siempre un ángel a mi lado. Aparte de tener a mi madre, tuve la sombra de un ángel que me fue conduciendo. Y entré por la puerta grande por eso, porque el ángel me acompañaba. Y fue el año que vino acá Pirandello a poner Cuando se es alguien en el Teatro Dion, que es un teatro precioso que ya no existe. Y Arata lee una obra de Pirandello que se llama El gorro de cascabeles. Y hay un papel que era la mujer de Ciampa, que así se llamaba el protagonista, que me venía justo porque tenía 15 años. Y la dama joven que había en la compañía, que era Rosita Rieta, no tenía 15 años. Tenía muy poco que hablar, pero tenía el physique du rol exacto, y entonces me hacía hacer el papel. Pirandello viene a ver la obra, porque cuando se entera de que se estaba haciendo una obra de él en un teatro en Buenos Aires, va a verla, salta del palco al escenario, lo abraza Arata y le dice, es el mejor Ciampa que se me ha interpretado en el mundo entero. Y questa piccolina era yo, es perfecta, pero no por lo que yo interpretaba, por supuesto, sino porque respondía exactamente al personaje que me tocaba interpretar. Y así, con ese ángel de la mano, me fue conduciendo. Y así empecé a seguir trabajando con Arata un año,
Después entré en la compañía de Paulina Singerman como dama joven. Y después me tomó Mecha Ortiz, con la cual estuve trabajando 3 o 4 años, no me acuerdo bien, que hicimos un repertorio fantástico, porque entonces la gente iba al teatro, no es como ahora. Las compañías se formaban por todo el año y se estrenaba una obra por mes. Y si la obra tenía éxito, pues se continuaba con la misma obra y se pagaba a todo el elenco, aunque no trabajaran en las obras que duraban. Y así trabajé 4 años con Mecha, dirigida por Luis Motura. De ahí pasé con Paulina Singerman conocí a Esteban Serrador, que era un gran comediante y sobre todo un gran director. Y me había tomado una gran estimación. Y Narciso Ibáñez Menta estaba casado con Pepita Serrador, que era la hermana de Esteban Serrador, con la cual yo también hice una pequeña temporada. Y de ahí fui a parar a Narciso Ibáñez Menta. Hicimos una obra que fue un gran éxito, que se llamaba Mis amadas hijas, donde yo tenía un papel sobresaliente. Y ahí fui escalonando posiciones en el teatro hasta que pude independizarme. Primero hice La señorita Julia de Strindberg en el Teatro Ateneo con un empresario que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pasaron muchos años, Susana. ¿Me perdonas los lapsus estos de memoria? ¿Llegaste a formar compañía? Y de ahí en adelante empecé a tener mi propia compañía. Hice un repertorio fantástico. Entonces la gente iba al teatro como se va a una fiesta. A veces la obra duraba 1 mes, 2 meses, hasta 3. Esto es mucho. Pero a veces iba 1 año. Cuando yo me independicé, ya empezó el teatro a tener un volumen mayor. Y entonces se hicieron temporadas donde una obra duraba 1 año o 2. La mujer del domingo yo la hice 2 años. Bueno, ¿qué te puedo contar? Hice desde El águila de 2 cabezas hasta Gorostiza, hice Marta Ferrari, que fue un gran éxito, que fue todo 1 año también. Bueno, Susana, pregúntame si querés preguntarme. ¿Qué pasó con la radio? ¿Cómo llegaste a la radio? La radio. ¿Ya estabas en teatro? No, yo empiezo primero, no, ya estaba en el teatro, pero no como primera figura. Estaba en el teatro, pero así, empecé la radio como primera figura, porque el doctor Ódena, que tenía Radio Stentor, me toma como primera figura y yo hago las grandes novelas
de universales llevadas a la radio y después paso a Radio El Mundo, que hice un ciclo fantástico con las grandes películas llevadas a la radio. ¿Radio Cinelux era? Radio Cinelux, exacto. ¿Cómo te enteraste de esto? Vos eras muy chica entonces. Pero lo escuchaba. Escuchaba, así es. Y bueno, hice una gran carrera de radio y después empezó la carrera. Hice algo en el cine, pero no tuve suerte en el cine. Hice algunas películas. La última que hice fue El Protegido, que ya yo tenía 40 años cuando hice El Protegido, porque me dediqué exclusivamente al teatro. Y las cosas que me ofrecían en el cine no eran atrayentes para mí. Yo en el teatro tenía una gran carrera y no se me ofrecía nada al alcance de lo que yo hacía en el teatro. Ahora lo lamento mucho, porque la historia del cine queda y la historia del teatro se borra, porque cuando mi vida termine, se acaba Rosa Rosell del teatro. Ahora, Rosita, ¿es más fácil o más difícil ser actriz de teatro que de cine? ¿O es que los personajes en teatro quizás son más trágicos? Es que el teatro tiene para el actor otra sustancia. La prueba está que las actrices más y los actores más grandes del cine siempre han preferido el teatro, porque el nacimiento de los grandes actores, salvo raras excepciones, fue el teatro. El teatro es la base del actor. Podés escoger las obras. En el cine sos un poco el motor para la cual se te elige. ¿Y ese contacto con el público es importante? Absoluto. No tiene nada que ver. El cine tiene su encanto, pero no tiene nada que ver. Yo digo que es un intercambio de amor entre el público, el teatro, el autor, el público y el actor. Es una conjunción de amor. Es como una liturgia el teatro para el actor. Así lo sentíamos entonces, querida. Hoy hay una gran distancia del teatro que hacíamos entonces. Se ha perdido el valor de la palabra, se ha perdido el valor de la poesía, se ha perdido el valor de la sustancia del espíritu del hombre. Y por eso pienso que el teatro está en decadencia. ¿Vos no lo crees, Susana? No lo sé, pero después lo charlamos. Rosa, en radio hiciste obras de teatro, adaptaciones de cine. De todo. Cuando hiciste televisión, hiciste el ciclo de grandes obras del teatro universal. Sí, tuve la suerte, lástima que se borró, de hacerte el gran teatro de Rosa Rosell, se llamaba. Entonces no estaba Romay en el Canal 9. El Canal 9 lo había formado Lowe y estaba como director artístico Alba. Cuando Lowe muere y Alba muere, Romay entonces toma el Canal 9. Y entonces
digamos así, la programación de los canales cambia. Yo seguí haciendo mucha televisión, hice mucha televisión con Romay. Romay es un personaje muy especial en mi vida, que abarcó una época muy grande, artística mía. Quizá él no lo recuerde ahora, él está en otra tesitura, aunque volvió al teatro, ¿viste? En fin, son otras épocas. Rosa, en parte ya lo explicaste, pero ¿cuál fue para vos el mejor maestro? ¿El escenario? ¿Angelina Pagano? ¿Luis Arata? Yo tuve grandes directores. Narciso Ibáñez Menta, Esteban Serrador, Armando Discépolo. Y Esteban Serrador fue mi gran director. Tuve grandes directores después, pero todo lo que me dio Esteban como base de actriz, ni siquiera Armando, que era un gran director, aparte de ser un gran autor, me dio lo que me dio Esteban. Quizá las generaciones actuales no lo recuerden, pero él fue un gran actor de comedia, pero un gran director. Rosa, vos te casaste, tuviste un hijo. ¿Era fácil compatibilizar la vida artística con la vida hogareña? No es fácil. Yo siempre me pregunto si a mi hijo no le habré restado. Mi amor por mi hijo es inmenso. No le habré restado compañía, porque te absorbe mucho el trabajo del teatro. Entonces, hoy las cosas cambiaron. Hacíamos matiné, vermú, noche, las cosas eran distintas. Y no le dimos a nuestros hijos la infancia que ellos se merecían. Yo creo que mi hijo lo comprende. Hoy es un hombre muy grande ya y sabe cuánto lo amo. Pero yo siento en mí que hay algo de mí misma que no se lo pude dar y que él quizá lo esté buscando porque no se casó y quizá tenga que ver con eso mío. Rosa, dentro de los textos de las obras de la dramaturgia universal, casi podría decirte que no te has privado de mucho. Nada, todo lo que pude lo hice, porque además yo fui contratada perdón, por la Compañía Nacional de Comedias Uruguaya. Y ahí hice un repertorio fantástico. Desde Shakespeare en adelante hicimos de todo. Así que no me privé de nada. ¿Pero no hay algo que te queda pendiente? Sí, morir arriba de un escenario. ¿Con qué obra? Sí. Hacemos una introducción. ¿Con qué? Baja la cámara, Robert. La mirada al tercio de arriba. No, bajala. Ahí. Bueno. ¿Estamos? Bueno, Rosa, te querés morir sobre un escenario. ¿Haciendo qué? ¿Qué obra te gustaría hacer? Ahí me mataste.
no tengo presente qué haría. ¿Sabés qué pasa? Yo tengo unos cuantos años, pero tengo un alma tan joven que no se me ocurre de pronto que podría ser una abuelita solamente, la abuelita de la Navidad. No, yo quiero ser, y entregarme con todo el amor con que me entregué siempre al público. Aún hoy, fíjate, aunque te parezca extraño, hay gente que me para por la calle, que casi tiene mi edad, que recuerda cosas que han visto en el teatro. Mira, esto que tengo puesto, ¿qué es esto? ¿Y esto? Un día yendo yo al teatro ahora, me para, salgo cuando salía conmigo una mujer, también grande, y me dice, ay, usted Rosa Rose, pero yo la quiero tanto, la sigo desde La Salvaje, nunca me olvidé de usted, quiero hablar con usted, puede ser posible eso. Me conmocionó tanto esta mujer, se llama María Esther, y le di mi dirección, la invité a tomar un té, y me había seguido toda su vida. Y un día me obsequia con esto. Yo lo uso casi como un talismán, fíjate vos, hecho por sus manos, estos aros y esto. Son pequeñas cosas que para mí son inmensas. Es decir, que alguien te recuerde con tanto amor por haberte brindado en el teatro y que te tenga hermanado durante tantos años y que de vez en cuando todavía, te digo de vez en cuando porque no quiere molestarme, me llama por teléfono para saber cómo estoy. ¿No es hermoso esto? Ah, y una cosa que quería contarte, que no quiero dejar en el camino. Yo tuve la suerte, además, porque yo tengo un ángel que todavía me acompaña. Me casé con el hombre que me enamoré con toda mi alma. Fíjate lo que son las cosas del destino. Había ido a pasar una temporada con mi madre, chiquita porque trabajaba mucho, a Córdoba. Y me costó mucho encontrar ese lugar. Me había comprado un auto con lo que había ganado en el cine, en la radio, en el teatro. Y había aprendido a manejar. Y recorrí hasta San Luis y nunca encontraba el lugar que me satisfaciera. Y mi madre me decía, pará, tenemos 20 días nada más para descansar. Si seguís manejando, no vas a descansar, pará, ¿dónde? Hemos visto lugares tan hermosos. Yo buscaba algo especial y encontré un lugar en Cosquín que era una hostería que no tenía ni siquiera luz eléctrica, que daba a una arboleda hermosa, que daba a un río y enfrente estaba la montaña. Y yo le dije a mi madre, mamá, aquí no te gustaría estar, pero no, si no hay ni siquiera luz eléctrica. ¿No te parece precioso esto, mamá? Vamos a pasarlo bien. Y ahí conocí a mi esposo.
fíjate vos, un día veo a dos muchachos que venían a ese lugar a bañarse porque era como una especie de oasis en el agua. Era como una pileta muy honda que hacía el río San Roque. Y ellos iban a bañarse ahí. Ahí lo conocí. Y con quien más hablaba era con su amigo, que era el doctor Roca, que entonces eran estudiantes los dos de Derecho, porque mi marido es abogado. Y este amigo también. Y paraba mi esposo en la casa de este amigo, que era muy cerca de esta hostería donde yo vivía, y ellos venían a bañarse. Y bueno, esas amistades de verano, cuando yo me fui, dejé mi número de teléfono y les pedí el teléfono a ellos para comunicarnos, porque lo habíamos pasado muy bien. Yo estaba leyendo nada menos que Las vidas paralelas de Plutarco entonces. Y él, el amigo de mi marido, también. Y con quien conversaba no era con mi marido, que era un buen mozo fantástico, no te puedo decir lo lindo que era, pero con quien tenía una relación así de tipo intelectual y amistosa, era con su amigo. Bueno, pasó el tiempo. Yo ni me acordé de hablarles por teléfono a Roca ni a Ferrari, que es mi marido, que era el amigo de él. Y un día, yo había, entonces en la calle Corrientes permitían dejar el auto en la puerta. Yo bajaba, salía del teatro, Blanca Podesta, que entonces se llamaba Esmar, que trabajaba ahí, y iba a subir al auto, y había un muchacho, muy buen mozo, con una cara que me parecía conocida. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Sí, me pareció una cara conocida, le dije yo. ¿Y usted no se acuerda? Había pasado como más de 8 meses o 9 meses. ¿No se acuerda de Cosquín, donde nos conocíamos con Roca? Que usted hablaba con mi amigo tanto. Y yo la vine a ver al teatro. Y me encanta usted como actriz. Me gustaría entablar una amistad con usted. Y abrí la puerta del auto, le dije, suba. Me acompañó hasta mi casa, le di mi número de teléfono, el que tenía entonces, que no era el que le había dado él en Cosquín. Y así empezamos a hablar. Y me enamoré profundamente. Había encontrado mi destino en ese lugar. Por eso te digo, el ángel siempre me acompañó. ¿Y ya lleva cuántos años? De casada y 56. Ya tengo muchos años. Rosa, ¿se puede decir que en televisión trabajaste casi desde el comienzo de la televisión argentina? Al comienzo de la televisión. Fíjate que Esteban Serrador y yo hicimos el primer teatro que se hizo en televisión, una obra de Noel Coher, corta. No me acuerdo cómo se llamaba,
Sé que estábamos los dos en una cama, y te cuento una anécdota también de aquella época. Entonces ensayábamos con palitos, porque no sabíamos el decorado que íbamos a tener. Y sabíamos que tal palito era la puerta, tal palito era una ventana, aquello iba a ser una cama, este palito más chiquito iba a ser el toalé. Bueno, se desarrollaba esa obra en la cama. Eran dos jugadores que habían perdido muchísimo, ¿no? Se habían quedado sin un centavo. Era una comedia más bien risible. Y yo le digo al personaje que hace Esteban Serrador, pero sí me deben haber quedado algunos pesos. Y voy hasta lo que se supone era el toalé, y empiezo a querer abrir los cajones, y estaban clavados los cajones, porque te los mandaban clavados. No sabían que íbamos a utilizarlos. Y yo estaba desesperada porque se desarrollaba en una cama. ¿Dónde iba a sacar esa plata? ¿Dónde iba a sacar una carta? ¿Qué pretexto iba a tener para poder seguir el diálogo? Entonces se me ocurren esas cosas absurdas. Me meto en la cama y le digo al personaje de Esteban, que era mi marido, que era mi marido en la ficción, ay, sí, tengo acá tengo. Ay, no es plata lo que tengo, mirá lo que tengo. Y hago así para que la cámara no me viera. Tengo una carta. Quizá con esta carta podamos conseguir un préstamo para que podamos salir de este hotel. Así hacíamos la televisión, querida. Porque era en directo. Porque era en directo. Sí, fue muy difícil entonces. En El Águila de Dos Cabezas, te tengo otra anécdota. Yo hice El Águila de Dos Cabezas de Jean Cocteau por televisión 3 veces. Una en el Canal 7 y 2 ya en el Canal 9. En el Canal 9 fue así. También todavía no se ensayaba con el decorado. Y teníamos, era un castillo, yo era una reina. ¿Te acordás de la obra, no? Era una reina que no quería reinar porque le habían matado a su marido. No cuento la historia, porque es una historia muy trágica de un gran autor que se llamaba Jean Cocteau. Y era el segundo acto. Yo bajo de la gran escalera y había una gran biblioteca y tenía que encontrar un panfleto que escribía un personaje con el cual se desarrolla la tragedia, que escribe este personaje, tenía que encontrarlo en esa biblioteca. ¿Y qué pasa? Que la biblioteca era simulada, no había libros, ni habíamos tenido tiempo de que se me dijera dónde iba a estar
el dichoso panfleto que iba a desencadenar todo este drama que ocurría en esta obra. Me pongo desesperada. Estaba el apuntador. No sabía cómo decirme dónde estaba el panfleto, tirado en el suelo, apuntándome dónde estaba el panfleto, porque la obra me la sabía de memoria. ¿Dónde estaba el panfleto? Si todo lo que yo tocaba era simulado. Y entonces hago como que lo encontré, lo leo el panfleto, lo guardo entre mis manos y ahí empieza el drama. Esta es una de las cosas que nos ocurrían en televisión. Que no suceden generalmente en el teatro, aunque a veces sí. No, en el teatro. ¿Nunca tuviste una especie de... No. En el teatro ensayamos con todo. ¿Era difícil hacer teatro, Rosa, por la cantidad de funciones que tenían, por las giras por el interior? Era difícil, pero era una entrega total. El teatro es una función de amor. Nada que ver con lo que ahora se hace. El teatro, como ya lo dije, es un acto de amor. Se establece un contacto entre el actor, el autor y el público. No hay división absoluta. Y ese flujo y reflujo que se percibe en el correr de la obra, esto es insustituible. Yo aún te digo que hice temporada de teatro ¿cuánto hace que hice el cuarto de huéspedes? Yo creo que fue en el 97. En el 98. Hice el cuarto de huéspedes en un teatro muy chiquitito que está en el subsuelo del Tabarís. ¿Te acordás, no? Y ese contacto maravilloso que se establece, lo volví a sentir como si tuviera 20 años. Entonces hacía una mujer mayor. Viste la obra, ¿no es cierto? Hiciste la crítica, que me hiciste una crítica estupenda. Gracias, Susana, porque vos sos de los pocos críticos que aún existen. Porque ya no se usa el crítico, se usa el comentario. Vos sos crítico, tanto en el cine como en el teatro. Por eso te leo continuamente. Ahora, ¿es difícil, Rosa, establecer amistad con la gente del medio en el cual trabajás? Antes no. Pero entraba a jugar la competencia, la envidia, la pelea por el cartel, por la letrita más grande, por la ubicación en el cartel. ¿Existían esos pequeños roces? Yo creo que no. ¿Nunca los tuviste vos? ¿Problemas así, no? Los tuve después. ¿Cuando ya eras cabeza de compañía? Sí. Los tuve, y no al principio, los tuve a medida que fue pasando el tiempo, porque el cine fue desvirtuando una figura que tenía cierto nombrecito en el cine. Entraba a tu compañía y apenas podía hablar de que debería estar agradecido por estar trabajando al lado de un actor o una actriz con una trayectoria importante. No, lo que les importaba era el cartel. Y entonces la cosa empezó así.
Eso fue lo triste. Así como se fue perdiendo el valor de la palabra, se fue perdiendo la ética, se fue perdiendo el respeto, se fue perdiendo una cantidad de valores que los estamos perdiendo desgraciadamente en la vida. Ahora, Rosa, con todo esto, si vos tuvieras acá a una joven actriz de 15 años que quiere encarar como alguna vez la encaró Rosa Rosa en esta carrera, ¿qué le dirías a esa de 15? Que empezara el teatro como lo empecé yo, amando lo que estás haciendo, porque el teatro es una fusión de amor. Y todo arte es una fusión de amor. Desde aquel que toma el pincel para hacer un dibujo, hasta aquel que escribe con un lápiz un poema. Es una función de amor. Si volvieras a nacer, ¿harías exactamente todo lo que hiciste? Ay, sí, por Dios. Sí, por Dios. Y ojalá, como yo creo en la vida eterna, y creo que volvemos, cuando vuelva a esta tierra, quiero volver a ser actriz y a encontrarme con vos y con todos estos amigos. Y harías más cine. Y haría más cine, porque el cine es testimonio. Fíjate que leyendo la vida de las grandes actrices, porque yo leo mucha biografía, estaba leyendo la vida de Ingrid Bergman, que fue una actriz extraordinaria de teatro. Sin embargo, queda el testimonio de lo que fue como actriz a través del cine. Yo no sé cómo fue en el teatro, sí sé cómo fue en el cine. Y eso es lo que lamento. Haber hecho tan poco cine para que quedara como un testimonio. Pero cuando vuelva a la otra vida y vuelva a ser actriz, voy a hacer cine. Bueno, te agradecemos mucho, Rosa. Yo soy muy feliz de haber estado con ustedes. Haber estado Así que frente. ya sabemos que tenemos la nueva actriz de cine, Rosa Rosa.